la enfermedad de mi invitada en el edificio donde estaban. Vieron a miles, fueron miles de personas a sanar y salvarse y hablar en lenguas y vieron todo. Y en medio de esto, nadie lo sabía, excepto tal vez la familia de Jody, pero batalló con una enfermedad horrible por 30 años. Sí, mucho tiempo. Y en medio de esa enfermedad, aprendiste sobre el decreto del rey. Sí. Dime sobre esto. Sí. ¿Qué es el decreto del rey, por cierto? El decreto del rey es expresar la palabra del Señor en tu propia boca, pero es más que eso. Pienso que somos el decreto del rey, que tenemos la autoridad en la tierra de impartir la palabra de Dios y que Dios nos llamó, ungió y señaló para literalmente ser el decreto del rey en la tierra. Y es nuestra boca lo que Dios nos pide abrir y decretar e impartir lo que Él dice desde el cielo. Y bueno, con nuestra mentalidad es difícil creer eso. Podemos creerlo si alguien está en la televisión. Sí. Pero dices que todos los que nos ven ahora les dio su confianza el Dios Todopoderoso, de ser un decreto del Rey viviente en la tierra? Absolutamente. Mateo 18:18 dice, todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra se desatará en el cielo. Y no dice tú con el micrófono, tú con el show de televisión, tú que, bueno, quien sea tu mentor favorito, dice tú. Todos y cada uno que creen en Jesús con la voz deben atar en la tierra y deben desatar en la tierra, porque somos sus representantes, sus embajadores en la tierra. Y aprendiste el decreto del rey y aprendiste tanto sobre sanidad en 30 años de batalla. Dime, ¿qué tan malo era? Sí, en realidad fue malo. 30 años es tanto tiempo. Mucho tiempo. ¿Y por qué no solo dijiste, me rindo? Creo que será así el resto de mi vida. En mi corazón entendía lo que Dios quería, que Dios decretaba sanidad, que Dios es el Dios de la vida de resurrección. Y ciertamente hubo momentos duros, pero había fe en mi corazón de que Dios dijo una palabra diferente. Y hubo momentos donde literalmente despertaba en mi cuarto de hospital, me levantaba y tenía tubos saliendo de todo mi cuerpo. Era algo gracioso de ver, pero yo pasaba... No lo sé, creo que yo lloraría. Lloraba muchas veces, pero iba al baño e iba de aquí para allá y me aferraba a mi promesa y la palabra de Dios. Y al decir marchar, significaba arrastrarme. Tenía lágrimas, pero solo hablaba y decía, Dios, tú eres el Dios de la vida de resurrección, eres el Dios de la sanidad. Y bueno, Salmos 44 dice, mi Rey y mi Dios, tú decretas las victorias de Israel, del pueblo de Dios, de Jacob. Algunas traducciones dicen, y yo digo, bueno, Jacob cojeaba, yo cojeo. Hubo un costo, Dios, pero decreto que tú eres el Dios quien decreta victorias. Ahí va de aquí para allá. Bueno, creo que la clave es que Dios te miró y dijo, puedo confiar en esta mujer. Sí. Creo que tiene que ver con la perseverancia, Sid. Hay algo sobre ser el que continúa tocando, el que continúa pidiendo, el que continúa creyendo. Y la fe es creer en lo que no se ve aún. Y hay algo sobre saber que tal vez aún no lo veo del todo, pero creo verlo en el espíritu y voy a seguir pidiendo hasta que lo vea en lo natural. Dime lo mal que se puso. Bueno, hubo varias complicaciones. Me diagnosticaron con una enfermedad intestinal incurable y era alérgica al medicamento. Tuve un par de operaciones que salieron mal, empeoraron todo y hubo daño irreparable. Mientras tanto, tú y tu esposo veían a miles y miles de personas sanar. Sí, llevamos en el ministerio por siempre y siempre vemos la manifestación de la sanidad. Siempre vemos milagros sobrenaturales sucediendo. Y yo veía eso extenderse en mi vida, pero a la larga yo empeoraba y confiaba y presionaba porque también oraba seguido. Decía algo así, Dios, si puedes hacerlo por ellos, tú lo harás por mí. Pero al mismo tiempo creía que cada vez que veíamos un milagro ante nuestros ojos, nos acercábamos más a mi milagro.
porque yo decía, mientras siga enferma, Dios, veremos más y más y más sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, ahora estabas en una reunión y tú te sentiste, era insoportable, te llevaron al hospital de nuevo. Sí. Continúa desde ahí. Sí, terminé en el hospital porque en ese punto pesaba menos de 40 kilos. La verdad, ya no podía comer en ese punto. ¿40 kilos? Era piel y huesos. Estaba débil y mi espíritu vivía. Estábamos en medio del avivamiento y mi espíritu vivía, pero mi cuerpo estaba quebrantado. Y en ese punto incluso luchaba para beber agua y supe que necesitaba ir al hospital. Y llegamos. De inmediato me llevaron a ver a los doctores. Los doctores entraron y volvieron a decirme, Jody, no tenemos otra esperanza médica para ti más que remover tu intestino entero, la mitad de tu estómago y alimentarte por un tubo por el resto de tu vida. Y es en ese momento, Sid, que descubres lo que en realidad crees. En esos momentos que dices, ¿dejaré que esta palabra cobre vida en mi corazón? ¿O creo lo que Dios ya me dijo? ¿Creo lo que Él me dice ahora? Y recuerdo que algo en mi espíritu dijo, no, esto no es lo que el Señor me prometió, estos no son mis días. Y recuerdo clamar a Él, pero mi cuerpo en realidad estaba quebrantado. En un punto me pusieron en silla de ruedas porque no tenía fuerza. Mis músculos se redujeron y no tenía fuerza para pararme. Claramente recuerdo un día, le dije a mi esposo Ben, llévame a la capilla del hospital. Y oramos juntos, y mi oración era lo que fue en ese momento. Era muy específica. Decía, Dios, abre los libros del cielo donde escribiste mis promesas y mis días. Ábrelo y léelo en voz alta. Léelo fuerte desde la sala del trono, porque no eres un hombre para que mientas. Y cuando lo leas en voz alta, sé que las cosas cambiarán en la tierra. Y decía una y otra vez, Dios, aún eres el Dios de Lázaro. No importa lo desesperadas que sean las circunstancias, aún eres el Dios de Lázaro y eres el Dios del poder de resurrección. Sí, y mi Lázaro, cuerpo debe cambiar. Lázaro en la Biblia literalmente murió. Y sí. Jesús, tardó unos días en llegar ahí. Sí. Y dicen que ya olía, sí. Pero él volvió a la vida. Igual tú dijiste. Eso me dio esperanza. Dios, eres el Dios de Lázaro. Dije eso y me dio esperanza, porque yo pensaba su circunstancia era desesperanzada. Entonces me dio esperanza que mi circunstancia no rebasaba la esperanza de Jesús. Pero me sentía terrible en ese momento y supe dentro de mí, Dios, esto es desesperante, necesito un milagro ahora. Y le dije a mi esposo, necesitamos gente que ore, necesito gente que nos apoye. Y soy una luchadora, naturalmente soy una luchadora, pero incluso yo misma pensaba, necesito gente que me apoye ahora mismo. Y Ben hizo un llamado de oración en línea y en una hora había miles orando. Fue increíble. Supe que Dios reunía un ejército para nosotros en ese momento. Y comencé a sentir que surgía la esperanza. Y comencé a sentir un cambio en la atmósfera. Es la única forma de describirlo. Acostada en mi cama, sin moverme. Y la atmósfera se comenzó a sentir eléctrica. Y puedo sentirlo ahora al decirlo. Yo descubrí que cuando las personas comparten cómo los tocó Dios de forma profunda, la misma presencia viene sobre la audiencia. ¿Seguro? O quienes nos ven en la televisión y también para la audiencia. Sí. Bueno, había una electricidad y en ese momento recibí una palabra de un querido amigo nuestro, Isaías 43, pero hay un versículo donde dice, cuando camines por el fuego, no te quemarás. Y él no sabía que una de las cosas que sucedían en mi cuerpo es que de nuevo tuve una reacción alérgica. Mis entrañas se sentían en fuego. Y en cuanto recibí esa palabra, la fe entró a mi corazón. Y en un momento, la sensación de ardor en mi cuerpo se fue. Y luego la fe siguió elevándose más alto. Y yo decía, Dios, estás haciendo algo. Las cosas cambian. Decreto que aún eres el Dios de Lázaro. Y noté que pude moverme un poco. Pero de pronto, Sid, fue de pronto, acostada en mi cama, miré a la esquina de mi cuarto de hospital y vi un ángel caer en la habitación.
Mis ojos se abrieron. Parecía que el ángel estaba sobrepuesto sobre lo natural. Pero no dormía, estaba despierta y pude ver a ese ángel parado ahí. Y en un momento me puse emocional y yo decía, Dios, ¿te acordaste de mí? Dios, ¿te acordaste de mí? Incluso en Isaías 43 dice que me llamaste por mi nombre. Seguí clamando y decía, Dios, abriste el libro en el cielo. Sé que lees mis promesas justo ahora mismo. Y veía a un ángel y pude ver claramente que el ángel tenía una libreta y una pluma. Y como sabes, en los encuentros sobrenaturales son sobrenaturales porque de un modo sabía que en esa libreta estaban todas mis promesas, las que Dios abrió, y Él envió al ángel de la mismísima sala del trono. Hacerte saber que leía. A hacerme saber que las leía justo ahí. Y la atmósfera era espesa y eléctrica, y pude sentir la gloria del Señor y la esperanza del Señor, y su fe y su amor, y veía al ángel. Y este ángel, bueno, lo vi levantar la pluma y marcar promesa tras promesa, tras promesa. Y sentí que las cosas comenzaban a cambiar en mi cuerpo. Puedo sentir las cosas cambiando de nuevo al decir esto ahora. Sé que tú que nos oyes justo ahora, Dios lee las promesas del cielo para nuestra vida ahora y las cosas comienzan a cambiar. Amén. Y acostada ahí, y bueno, seguido llamo al ángel, un ángel tachador, porque en Australia decimos tachar en vez de borrar o marcar. Me alegra que lo tradujeras. Sí, pero este ángel al principio tenía un semblante severo e incluso al verlo y la presencia del Señor era tan espesa y pensaba, ¿por qué este ángel tachador se ve tan serio? Y luego cuando el ángel tachó más de esas promesas, sentí que esa aflicción dejaba mi cuerpo y el tormento dejaba mi cuerpo y el dolor dejaba mi cuerpo y el semblante del ángel cambió. Y había una sensación de paz que vino sobre el ángel diferente y supe en ese momento que el ángel no estaba serio o molesto conmigo. El ángel estaba molesto con el enemigo, quien mantuvo mi cuerpo en aflicción y tormento por muchos años. Y de nuevo lo veía y veía al ángel de nuevo. Y bueno, es difícil explicarlo, pero en ese momento brotaban muchas lágrimas de mis ojos. Y clamaba de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Dios, te acordaste de mí. Aún eres el Dios de Lázaro. Y hubo más taches y taches y entendí con esta visión que Dios no olvidó una sola promesa que escribió sobre mi vida. No olvidó que había un orden para ello. Había una alineación para ello. Supe que habían más promesas en eso. Y siguieron y siguieron y siguieron en ese momento. Significaba que vivirás un largo tiempo. Amén, amén. Pude sentir que la salud regresaba a mi cuerpo y quien ha recorrido un viaje largo entiende que hay una sensación de enfermedad en ti. Y sentí que se iba y hubo una sensación de saber mejoraré. Y escuché al Espíritu Santo decirme, puedes descansar ahora, Jody. Bueno, desperté la semana siguiente en el cuarto de hospital con una enfermera parada junto a mí. Y yo miré a la esquina y vi que el ángel no estaba ahí. No pude ver al ángel, pero supe que el ángel aún trabajaba. Supe que Dios aún trabajaba y la enfermera anotaba todas mis observaciones y dijo, ¡wow! Está mejorando. Y había una mirada de sorpresa en ella. Puedo imaginarlo. Sí, yo pensaba, sí, gracias Jesús, estoy mejorando. Supe que mejoraría mucho. Bueno, ese día me permitieron comer algo sólido. No había podido comer y pude comer, entonces me dieron algo más de comer y estaba hambrienta y pude comer, pude beber, pude levantarme y sí, estaba débil, pero caminaba y caminé alrededor del cuarto. Bueno, ese mismo día, al siguiente día, la noche antes, no había esperanza. Dijeron que no había esperanza para mí. Al siguiente día, me dieron de alta del hospital. Pero esto es lo más increíble de todo. El nombre del doctor que firmó mi alta del hospital era Doctor Lázaro. De acuerdo, con salud.
Solo supe que era una sonrisa del cielo y Dios decía, escuché tu oración, Jody. Saldrás del entierro, saldrás de la tumba. ¿Y qué significa el regreso de Lázaro para quienes nos ven? Míralos y diles. El regreso de Lázaro. Déjame decirte esto. Juan 11:11 dice esto. Nuestro amigo Lázaro se quedó dormido, pero voy ahí a despertarlo. Esta historia va más allá de la esperanza, y así Jesús vino y lo despertó de la tumba, y esos son los milagros del regreso de Lázaro. Cuando no hay esperanza, Jesús es esperanza. El poder de resurrección es la esperanza, y las historias del regreso brotan en tu vida justo ahora. Jody, como sabes, alrededor del mundo, el temor, incluso los hijos de Dios, incluso en los creyentes, es demasiado para lidiar para muchas personas. Pero tú tienes una afirmación que dice, el temor no es tu profeta. Explícalo. Sí, bueno, con el largo viaje de salud, hubo varias veces en que me encontré obsesionada con lo que el temor decía. No lo reconocí todo el tiempo al principio. Solo me encontraba pensando sobre mis días futuros y bueno, oyendo decir al temor que no tenía días futuros. Ese era el peor de los escenarios y me obsesionaba y estaba... En realidad me bañaba un día y escuché al Espíritu Santo decir estas palabras. Jody, el temor no es tu profeta. Y en un momento se alejó el temor y sé que lo que Dios me decía era, al temor no se le permite ser una influencia directa en cómo pensamos del futuro. Al temor no se le permite profesar sobre tu futuro. Al temor no se le permite decirnos cómo se ve el mañana. Y se rompió algo en mi corazón donde Dios decía, no permitas que el temor profetice tu mañana, Jody. Y cuando sentía al temor venir en mi contra, me reía y decía, no, en verdad, Dios dice lo opuesto. Exacto, mi futuro está lleno de salud. Mi futuro está lleno de bendiciones de Dios. Mi futuro está lleno de grandes días y todas las promesas que Dios me hizo. Ese será mi futuro. Jody, cuando tú luchabas con todo esto, esos problemas que tenías, pasaste mucho tiempo, en especial en el baño, y en vez de autocompadecerte, tuviste un ministerio en auge en los baños. Dime sobre uno. Aún lo hago. Yo decía que el lugar de ataque se volvería el punto de mi victoria y estaba determinada que los milagros brotaran. Si el enemigo iba a enviarme al baño, los milagros brotarían. Recuerdo una vez en una tienda. Podía oír a una señora maldecir sin parar en el baño y originalmente me molesté con ella, pero luego la compasión de Dios vino a mí. Y entonces la vi y dije, parece que tiene un mal día, ¿puedo bendecirla? Y en cuanto entré al baño de la tienda, comencé a orar por ella y bendecirla. Comenzó a llorar, yo expresé la esperanza de Dios sobre ella y en unos momentos ella le daba su vida de nuevo a Jesús. Debemos orar ahora. Repite después de mí. Dilo desde el fondo de tu corazón. Jesús, dilo en voz alta, Jesús, te hago mi Salvador y mi Señor. Me arrepiento de mi pasado. Creo que tu sangre elimina todo eso y comienzo de nuevo. Quiero conocerte. No solo quiero saber de ti, quiero conocerte. Sé mi Salvador y mi Señor. Amén. Y mientras nos veías, Dios tiene un bono para ti y la muñeca de alguien ha sanado. ¿Orarías, Jody? Seguro. Jesús, te agradecemos justo ahora que tocas el corazón de las personas, que tocas el corazón de las personas con la habilidad de recalibrarse con el fuego de Dios, con la